Y amados, nosotros ya hemos aprendido, ¿verdad? En las últimas semanas hemos estado como en una línea, ¿verdad? De qué somos. Y hemos aprendido que somos morada, diga conmigo morada. Hemos aprendido lo que eso requiere de nosotros, ¿verdad que sí? Hemos aprendido a cómo tenemos que preparar nuestra casa, cómo tenemos que dejar la casa limpia y llena, dejarla llena. Y la semana pasada, yo no vine porque Luis iba a predicar. Y yo hablo con él todos los días, o sea, otro más. Pero la semana pasada Luis nos enseñó, ¿verdad? Cómo esto que hemos aprendido tiene efecto en tu familia. Diga mi familia. Esto que hemos aprendido tiene efectos en tu familia, porque tu familia también es un oikos. Diga oikos. Diga oikos. Y oikos también es morada. O sea que aprendimos que si tú eres morada, entonces tu familia necesariamente es un espacio de pacto. Diga pacto. Es un espacio de pacto. Aprendimos de espacios sagrados, ¿verdad? De morada, pero también de espacios de pacto. Y nosotros sabemos que no solo somos la casa de Dios, la morada, sino que también somos el altar. ¿Cuántos altares hay aquí? Está bien, ahí la mitad son altares, la otra mitad van a ser altares cuando se acabe esta enseñanza. Aleluya. Lord, make me a house. Eso es. Ahora, si tú eres la morada de Dios y tú eres también el altar, amado, eso lo cambia todo. ¿Usted sabe por qué lo cambia todo? Porque eso significa que cuando esta reunión se acabe y tú te pares y salgas por esa puerta, entonces el altar se va contigo para tu casa. Porque tú te vas contigo. Tigo y tú. O sea, lo cambia todo porque significa que cuando tú sales de aquí, el altar se va contigo para tu casa y la casa tuya deja de ser solo una casa y se convierte en un templo. Así que esta enseñanza tiene que tener un efecto ahí también. Entonces, si eres morada, eres altar. Tu casa es un oikos, ¿verdad? La pregunta natural y lógica, porque también no hay nada malo con la lógica. La pregunta, ¿verdad?, que te sigue, que se supone que tengamos ahora mismo en esta línea de enseñanzas es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo se administra eso, verdad? ¿Cómo se cuida? Ya aprendimos cómo se cuida lo que se depositó en mí como individuo, pero ahora la pregunta es, ¿cómo administro eso en mi casa? ¿Cómo administro eso que he recibido de parte de Dios? No solo en mí, sino en los míos. Diga los míos, en los míos. Y ahí, amado, ahí está el puente entre la enseñanza que trajo Luis y lo que yo voy a traer. Ahí es donde nosotros pasamos de oikos, diga oikos, a oikonomía. Diga oikonomía. Bien. También podríamos llamarlo la mayordomía del hogar. De hecho, ese es el título que le puse a la enseñanza, la mayordomía del hogar, ¿verdad? Pero también, incluso, podríamos llamarlo, y escucha esta que quizás le va a sorprender, podríamos llamarlo la economía del hogar. Cuando usted escucha esa palabra economía, ¿qué le viene a la mente? Los chavos, ¿verdad? El precio del dólar, las cripto que has comprado, el retiro, el bill de Luma, ¿no? Las planillas. ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en economía? Gracias. Las noticias, ¿verdad?
En fin, lo que le llega a la mente cuando usted escucha la palabra economía es algo que le genera preocupación, ¿sí o no? Pero yo quiero que usted entienda hoy que la palabra economía que nosotros usamos no viene de ahí. La palabra economía viene de oikos, que en griego significa, como explicó Luis, significa casa, que casa también es morada. Y a oikos tú le añades nomos, diga conmigo nomos. Y nomos es, nomos es ley, administración, orden. ¿Qué es nomos? Muy bien, ¿ve? Hoy quiero que me contesten. Así que la oikonomía entonces, y de qué es de dónde viene la palabra economía, significa el orden de la casa. Es el orden o la administración del hogar. Eso es lo que significa puramente, etimológicamente, economía y oikonomía. En 1 de Timoteo 1:4, no lo tiene que buscar, pero créalo por fe. Yo no soy como el Papa que se inventa versículos, ¿verdad? Él está allí, de hecho búsquelo si quieres, búsquelo mientras yo hablo. 1 de Timoteo 1:4. Pablo le dice a Timoteo que se enfoque en la edificación de Dios, que es por la fe. ¿La? Edificación. Y la palabra que utiliza ahí para edificación, ¿usted sabe cuál es? Oikonomía. Pablo también explica, cuando habla de la administración, del ministerio, de lo que tiene, de la iglesia y todo lo demás, habla de oikonomía. Esa es la palabra que usa. O sea que no solamente está hablando de lo que se administra, sino que está hablando de un orden que hay establecido en su morada. Hay una manera de administrar lo que has recibido. Tú tienes palabra dentro. Tienes que administrarla de alguna manera. Tú tienes al Espíritu dentro. Tienes que administrar ese fluir porque no te lo dieron para que se quedara ahí solamente. Tú tienes presencia. Tienes que administrar. Tienes un altar. El altar se administra. Se le queman cositas ahí. Hay que mantener el fuego encendido. ¿Alguien está despierto aquí? Eso significa que cuando los economistas, que yo no soy uno de ellos, hablan de economía de una nación, hoy usted sabe que no está hablando de los chavos, del dinero en sí, porque el dinero es inanimado, palabra de domingo, es inanimado, no tiene ánimo, ¿verdad? No tiene alma, no tiene vida, no se mueve, es inerte, ahí está quieto ahí. El dinero no sufre, no hace nada. De eso no es que hablan los economistas cuando dicen que la economía está mala, porque el dinero es el dinero, ni bueno ni malo. Están hablando de cómo se mueve, están hablando de cómo se organiza y cómo se administra todo lo que hay dentro de la nación, todos los recursos que hay dentro de la nación. Es decir que cómo se mueve la gente y el orden. Por eso es que la economía, ¿verdad? Pertenece a las ciencias sociales. No se estudian solamente en el departamento de finanzas y todo lo demás. No, es una ciencia de comportamiento social. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Es el comportamiento humano frente a los recursos. Ahora, volvemos al tema, porque esto no es una clase de español, ¿verdad? Mucho menos de, bueno, quizás de economía. En otro sentido. ¿En qué sentido, verdad? Usted lo va a ver. Tu hogar, tu casa, todos aquí vivimos en algún sitio, ¿verdad que sí? En algún sitio dormimos. Tu hogar tiene una economía. Tu hogar tiene ingresos, tiene gastos, tiene patrones buenos o malos, ¿verdad? Pero tiene patrones de administración, de cómo tú haces las cosas. Hay un orden de las cosas. Aunque sea medio desordenado, alguna economía usted tiene. Todos administramos algo. Ahora, yo quiero que tú sepas que tú eres mayordomo de mucho más que recursos materiales.
Porque dinero no es lo único que hay en tu casa. Compra no es lo único que hay en tu casa. Usted tiene algo mucho más importante en tu casa. Usted tiene a Dios en tu casa. Usted es un altar en su casa. Y eso requiere una economía, requiere un orden, requiere voy a usar la palabra, pero no se me vayan por favor escatológicamente, una dispensación, ¿verdad? Una repartición. Que by the way, cuando Pablo usa la palabra dispensación, ¿usted sabe cuál es la que usa? Oikonomía. No habla de tiempos. Es otro tema. ¿Por qué me jalan para allá? Me miraron así como que me jalaron. Vamos. Y familia. Hay una frase de un pensador escocés que se llamaba Andrew Fletcher, ¿verdad? De allá de los 1600, siglo XVII, que decía, usted la tiene que haber escuchado. Él dijo en su momento, déjenme hacer las canciones de una nación y no me importa quién hace sus leyes. ¿La habían escuchado antes? Se la voy a repetir. Él dijo, déjenme a mí hacer las canciones de una nación, no me importa quién hace sus leyes. ¿Por qué habrá dicho eso? Ahora, este Andrew Fletcher no era teólogo, no era pastor, era político. Era un político. Los políticos normalmente hacen leyes, ¿verdad? Pero este político entendió que las canciones forman más profundamente a las personas que las leyes. Ay. Yo sé que esto es difícil porque nosotros a veces nos dedicamos a pelear por las leyes y es importante, pero antes que eso hay una formación y por eso es que a veces cuando nos preguntan no tenemos una misma voz. Las canciones llegan a tu mente más rápido que un argumento. Aunque usted no lo crea, con lo mucho que a mí me gusta discutir. Me llegan primero las canciones que los argumentos, ¿sí? Vamos, pero en mi defensa, yo vivo de esto. Yo vivo de pelear. A mí me pagan por pelear. Los abogados, ese es nuestro trabajo. Somos discutidores profesionales. Ahora, tú te memorizas lo que cantas antes de lo que te enseñan. Muchos en la historia de la iglesia, muchas de las enseñanzas de los apóstoles, lo que se entiende es que se transmitían por medio de canciones, de himnos, porque la gente no sabía leer ni escribir, así que se comunicaban con la rima y no tenían textos todavía escritos, así que muchas de las cosas se las memorizaban cantando. Históricamente, ¿sabes qué? La iglesia también entendió eso mucho mejor que quizás nosotros. O sea, nosotros, porque somos la iglesia, lo entendíamos mejor antes que ahora. Y las confesiones que se usaban, ¿verdad? En distintas tradiciones, distintas denominaciones y todo lo demás, como por ejemplo la de Westminster en 1647, siempre establecían este principio de que además de lo que tú haces en la iglesia, en la congregación, tú tenías que adorar en tu casa como familia. Es decir, tú tienes que adorar, claro, en tu culto privado. Siempre estamos hablando de que tenemos que tener intimidad con Dios, ¿verdad que sí? Siempre estamos hablando de que tenemos que congregarnos, ¿verdad que sí? Pero además de eso, igual de importante, siempre ha sido en la historia de la iglesia, la adoración familiar. Por favor, no se me desmayen. Denme el beneficio de la duda. Fíjese, y ese culto familiar, usted sabe que incluía, obviamente, especialmente si le estás enseñando a niños que no saben leer y escribir, como los míos, canciones. Incluían canciones, música. Porque ¿sabes qué? La música moldea, esculpe la cultura. O sea que este tema que yo les estoy tocando hoy
en esta secuencia que llevamos, lo que te estoy diciendo es que algún tipo de adoración con tu familia es parte de tu mayordomía y de tu oikonomía en el reino. ¿Están aquí? Yo les dije que iba a dormir por lo menos a 10. Yo tengo fe. Llevo 5. Y yo quiero que usted entienda, estamos mirando en la historia, ¿verdad? Esto no era una sugerencia, esto era un estándar, esto era un criterio de evaluación de verdad que tenían con ellos. O sea, yo quiero que usted entienda, para que usted vea la seriedad de cómo la iglesia históricamente aplicaba esto. Yo quiero que usted sepa que un anciano de una congregación que no practicaba adoración familiar con sus hijos, con su esposa, con su familia, lo sentaban. Lo ponían en disciplina. O sea, no, si tú no eras capaz de dirigir tu familia en adoración, pues no podías dirigir a la iglesia en adoración. No me miren mal. Yo solamente les estoy contando la historia. O sea, se cogían bien en serio eso de que un obispo tiene que ser esposo de una mujer y tiene que enseñar a los hijos en el camino, ¿verdad que sí? Esa es la solución, amado, para parar el crecimiento desmedido de pastores por divisiones. Simple y sencillamente establece eso como criterio. Si no tienes la familia en orden, no puedes ser pastor. Y lo descualificamos para. Eso no está en mis notas. Es que las letras se pusieron más pequeñas después que pasé los 35. Fíjese, eso, amado, esa seriedad de lo que es discipular la familia, nosotros la hemos perdido. Y usted sabe qué es lo más triste, que no la perdimos por persecución, la perdimos por comodidad. Y quizás tú estás diciendo, no, pero yo soy soltero, soy soltera, yo no tengo una familia que dirigir. Daniel tampoco. Y en medio de la persecución abría la ventana 3 veces al día y adoraba a Dios aunque lo vieran. Aunque lo metieran en el foso de los leones. Pero nosotros, que no nos persiguen en eso. Y fíjense, cuando digo que lo hemos perdido, yo no estoy hablando del aspecto punitivo. A pesar de que tiré 2 o 3 jabs en ciertas direcciones en particular, en realidad esa no era mi intención, enfatizar lo punitivo. Yo no estoy diciendo que tenemos que aplicarlo así como ellos lo hacían. Pero, amado, yo les voy a decir algo que yo tengo en mi corazón. Nosotros tenemos que recuperar la seriedad de esto. No necesariamente tenemos que estar sentando gente, castigando. No, eso no es lo que estoy hablando. Pero tenemos que recuperar la seriedad de la administración de la fe en nuestra casa. Y Fletcher, ¿sabes qué? Tenía razón. Cuando cambiaron las canciones, cambiaron las naciones. Andrew Fletcher tenía razón. Cuando cambiaron las canciones, cambiaron las naciones. Ahora mismo yo les pregunto en Puerto Rico. ¿Qué pasó? No he dicho nada. ¿Qué canciones definen la puertorriqueñidad? A nivel de la nación, ¿verdad? Más macro. ¿Qué canciones definen lo que es ser americano? ¿Qué canciones definen lo que es ser cristiano? ¿Cuáles son las canciones que definen la cristiandad? ¿Usted las ha escuchado? ¿Usted ha aprendido la radio recientemente?
Estoy aprendiendo a cogerle cariño a estos silencios incómodos. Yo soy de una generación, ¿verdad? Yo tengo 36 años. Esos son, ¿verdad, mamá? ¿36 que tengo? Creo que sí. Yo tengo 36, es que me confundo a veces por uno. Yo sé que parezco de 45, 50 por ahí, pero eso es la madurez del Señor que me ha dado por gracia. Pero yo soy de una generación formada por música cristiana moderna, ¿verdad? Yo no me crié con coritos, con himnos ni nada de eso. Yo me crié con música cristiana de los 90 para acá. ¿Cuántos están en ese barco? Ahí vienen unos cuantos, de los 90 para acá. No se sienta mal. Pero hay unos pocos aquí, ¿verdad? Que fueron formadas por unos himnos y unos coros, ¿verdad que sí? Claro que sí. Sí. Y que ahora usted los ha reemplazado, porque usted dice, no, eso es de la gente de antes, ¿verdad? Los ha reemplazado por música moderna, ¿verdad? De Hilson, de Bethel, de Marcos Brunet, Marcos Witt, todo eso, ¿verdad? Barak. Pero cuán distinto verdaderamente era ese tipo de, el énfasis en esos himnos que nos formaron a nosotros versus el énfasis de las canciones de ahora, pues ya mismo lo vamos a ver. Pero yo quiero que usted sepa, hoy vamos a hacer un laboratorio breve y usted no se me ofenda, pero por favor lo vamos a hacer. Solamente les voy a mencionar el título de un himno, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico los himnarios más populares probablemente son himnario de, ¿cómo es? De triunfo, himnos de gloria y triunfo, ¿verdad? O el himnario pentecostal, o hay un himnario bautista. Los metodistas tenían su himnario también, ¿verdad? Que sí, lo tienen. Sí, Crisel se la sabe toda. Toda se la sabe. Ahora, hay un himno que aparece hasta en el himnario adventista, ¿verdad? También, que es un poquito diferente. Y es cuando allá. Usted está ahí, cuando allá. Ahora, yo quiero que usted piense en ese himno. No voy a entrar en el texto como tal, usted se lo sabe. Cuando suene la trompeta, que suena, amén, sonará. Y todas estas cosas, ¿verdad? Escúchalo despacio. Cuando allá se pase lista. Si la música moldea nuestra cultura, yo quiero que usted se pregunte qué nos enseña ese himno. ¿Cómo nos moldea? Tenemos una lista, tenemos un registro, ¿verdad? Tenemos un nombre leído en voz alta allá cuando se acaba el mundo y esto se caiga en canto. ¿Cierto? Ya llegó Titi a suavizarlo, ¿viste? Digo, esto está pesado hoy. This is heavy. Es bonito, ¿verdad que sí? Es bonito. Cuando ya se pase lista, yo a mi nombre muy feliz responderé. Pero tú sabes lo que no dice ese himno, y no lo dice la inmensa mayoría de los himnos que teníamos ahí en esa formación. No dice nada de tus hijos. No dice nada de tus nietos. No dice nada de tus bisnietos. Porque Cristo viene. No dice nada del reino avanzando sobre la tierra ahora. No habla nada de un triunfo inmediato de Cristo, de que empezó en la resurrección. No habla nada de las áreas de tu vida hoy, de tu finanza. No habla hoy de cómo se conquistan las artes, de cómo se conquistan las esferas, de cuál es la respuesta del evangelio para todas esas circunstancias. No tiene nada de aquí y nada de ahora. Todo es cuando allá. Nos pasamos 80 años cantando de la venida y nunca aprendimos a cantar de lo que llegó. Yo te lo voy a decir de nuevo. 80 años cantando de la venida, pero nunca cantamos de lo que ya llegó, de quién ya llegó, de quién es la victoria. Yo no estoy aquí para decirle que ninguna de esas canciones sirven para nada.
En casa encontré, de Neisha, ¿verdad? No mío. De algún pasado que ella no me contó, encontré un himnario pentecostal y lo abrí. ¿Sabes qué? Hay unos himnos bien buenos ahí, de verdad. Bien buenos ahí. ¿Cogemos lo bueno? Claro que sí. Yo no estoy aquí para decirle que esos himnos no sirven, porque sabes que en el día del juicio que viene, en el día de la resurrección, si allá se pasa lista, a mi nombre, muy feliz, responderé. Pero yo quiero ver una iglesia que se forma en cómo responde ahora. Yo quiero ver una iglesia que es moldeada a su cultura, de cómo responde a la resurrección de Cristo, de cómo responde al avance del evangelio sobre todas las naciones. Una iglesia que responde a cómo la gloria llena la tierra como las aguas cubren la mar. Yo estoy aquí para enseñarles un retrato, amado, de por qué nosotros pensamos como pensamos en la iglesia de hoy, de por qué el énfasis que hemos tenido, y cómo a pesar de las cosas que te enseñamos, reino, yo escucho a la gente hablando reino, cantando reino, y Cristo es el rey, Cristo es victorioso y todo lo demás, pero cuando tú escarbas un poquito, tú quedas confundido, pues dices, ¿cuál reino si no ha venido a establecerlo todavía? Yo escuché a un pastor, ¿verdad?, de corte de raíces hebreas, muy bueno en muchos temas, y me sorprendió la consistencia de su posición. Él dijo que Cristo no es rey en la tierra ahora, porque será rey en la tierra cuando venga en la segunda venida. Hoy es rey en los cielos. Eso es lo que dijo. Y yo dije, wow, por lo menos es consistente. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Parece que los rabinos no le enseñaron esa, por razones obvias. Todos esos himnarios, amados, de lo que yo he buscado, ¿verdad? Y hice un research ahí medio, y lo que encontré preliminarmente me sugiere que 60% del contenido de esos himnarios, a veces hasta más, tiene que ver con nuestra relación individual con Dios. Amén. Yo tengo una relación individual con Dios. 20%, a veces más, tiene que ver con que nos vamos. Nos vamos de aquí. ¿Para qué voy a luchar por algo? ¿Para qué me importa que se prohíba y se proteja el derecho a la vida y se prohíba el aborto? ¿Para qué si yo me voy? Breguen otros con eso. Usted ve cómo moldea tu cultura sin darte cuenta. Usted ve cómo sí es importante. En todos esos himnarios, esa ha sido la proporción. Y usted sabe lo más que a mí me sorprendió. Menos de 5%, y estoy siendo generoso, a veces era 3 y 1, eran salmos. O inspirados en salmos. Espérate. El himnario que Dios nos dejó aquí. No, ese no. Ese no. Sácame 2 o 3, 5% como mucho. Hay a veces unos libros de esos tienen 600 cánticos y solamente 3% vienen de los salmos. Y si por casualidad Dios nos dejó un libro de canciones que le gustaba que le cantaran, yo no sé, o que usáramos de base, porque no estoy diciendo que tenemos que cantarlo, aunque no está mal. Podemos salmodiar. Vamos a ver un momento. Espérate. Sí. Fíjese que es importante que los salmos no están, porque precisamente
Cuando tú abres el libro de Salmos, tú te encuentras con el Salmo 2, te encuentras con el Salmo 110, que by the way, el Salmo 110 parece haber sido el salmo favorito de Jesús y de los discípulos, porque es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo, y que es un salmo de victoria, un salmo de conquista, un salmo de Cristo venciendo y tomando las naciones para sí. Pues obvio que no va a estar ahí. Si nos vamos, obvio que no va a estar ahí si lo que importa es mi relación personal con Dios, que sí es importante, pero no es lo único. Amado, yo más que criticar lo que hemos tenido, porque no es mi intención, yo quiero de verdad comunicar un deseo por añadir y sumar lo que faltaba. Añadir y sumar lo que faltaba. Hay estrofas, amado, hay estrofas que debieron estar en esos himnos y en esos coritos, que nunca las generaciones aprendieron a cantarlas. Vamos a sumárselas. Estaban en los salmos, pero no estaban en nuestros libros. La ruta que nosotros hemos trazado en estas enseñanzas, ¿verdad? Pues usted sabe, el Padre acercándose cada vez más a nosotros. Edén, tabernáculo, templo, encarnación de Cristo, tú. Pero entonces sabemos que no se queda ahí, sino de ti sale hacia afuera, porque siempre el plan fue esa expansión. La gran comisión es lo mismo que el mandato cultural de Génesis 1, 27 y 28. Exactamente lo mismo. ¿Y a quién se lo dio? A una familia. El movimiento de Dios siempre ha sido ese: yo te lleno a ti para que de ti salga hacia afuera. Es para eso. No es para que engordemos tanto que haya que cambiar las sillas del templo. De palabra, vamos. Es una metáfora. Pero fíjese, si las canciones que nos formaron nuestra mente y nuestras estructuras mentales siempre nos están diciendo que el cielo es nuestro destino final, es bien difícil llegar y tener una cosmovisión donde el cielo entra por la mesa de tu comedor, donde te sientas con tus hijos a comer y abrir la palabra. Es bien difícil pensar que el cielo entra por el cuarto de los nenes. Es bien difícil pensar que entra por el devocional que hiciste en la sala. Y por eso estamos pidiendo al Señor que alinee nuestra cosmovisión y que complete nuestra cosmovisión. Y algunos de ustedes se sienten bien porque como yo vienen de los 90, ¿verdad? Y usted dice, no, que yo estoy en la onda worship, ¿verdad? Yo no sé qué le pasa a Dani hablando de estas cosas. Worship es diferente. Ajá, bueno, pues de lo poco que busqué y encontré, usted sabe que para mi sorpresa la proporción es más o menos la misma. Una super mayoría sobre experiencia individual, importantísima. Un 20% más o menos de cómo este mundo se queda, me voy, como soy peregrino aquí, yo no me voy, yo soy... Y muy pocos salmos. Muy pocos salmos. Hoy de verdad yo le decía, y ya estoy off script, se chavaron. Ustedes saben que yo puedo hacer llamado a las 2 de la tarde. Yo lo demostré la última vez. A mí me impactó mucho y le doy gracias al Señor por ese hombre que está ahí. Y lo honro públicamente, mi hermano Jesús Rivera. Él se paró aquí, dirigió el devocional hoy. Yo estaba medio nervioso por esta palabra, por razones que hablaré después. Y yo decía, Señor, yo no quiero que se vea como que estamos ahora mismo en un tiempo donde los devocionales en la iglesia están tremendos. Hay una presencia tremenda. Yo no quiero que se vaya, tú sabes, se vayan por las ramas con lo que yo quiero decir. Estoy hablando de llevarse eso para tu sala. No te estoy diciendo que está mal. Y el Señor me sorprendió con que de verdad fue un devocional casi perfecto. Salmos, palabras,
Experiencia individual sí, pero hasta alineado ya mismo vamos a ver que algunas de las cosas que yo le estoy diciendo, él las dijo en el devocional. Papá, ¿usted quiere un ejemplo? Llévese lo que Chugui hizo para su casa. Ahí lo tiene. Nosotros, por supuesto, no podemos sustituir. Por eso digo sumar y no restar. Porque nosotros no vamos a sustituir el tema de la experiencia individual, porque sabemos lo importante que es experimentar el poder de Dios, lo importante que es crear atmósfera, ¿verdad? Que Dios se mueva, y todo eso es sumamente importante. Pero debemos sumarle cada vez más. No son incompatibles el poder y la palabra, el espíritu y la letra no son incompatibles. Tenemos que recordar que la mayoría de tu teología viene de los himnos que cantaste cuando chiquito en la iglesia. Tenemos que recordar que las canciones son más efectivas para sembrar un fundamento que lo que yo estoy haciendo aquí. La mitad de lo que está aquí a usted se le va a olvidar quizás y va a tener que escuchar la grabación, y si está tomando nota, te felicito, es la mejor manera. Pero usted sabe qué, no se le va a olvidar que ahorita estábamos aquí con los niños y todos alabando y cantando: alaba, alaba a Dios, mi corazón. Y el que diga, no, espérate, yo soy clase aparte. Eso nada de que está diciendo él me aplica a mí, porque ni noventoso ni pentecostal, yo fui presbiteriano. A mí me formó la teología superior. Pues yo quiero que usted sepa que tengo que reconocer, el himnario estaba un poquito mejor, pero usted sabe cuál es el problema. Tenía una píldora venenosa. Primero era más o menos lo mismo, pero además de eso tenía una píldora venenosa. Tiene una píldora venenosa que es fatal. Himnos plagados de teología de la liberación, que no es otra cosa que comunismo con cuello clerical. Están ahí en las canciones. Un Dios que hace acepción de personas, un Dios que ama más a los pobres que a los ricos. A un Dios que habla, que cuando habla lo que se escucha es a Karl Marx hablando. Cogieron a Karl Marx, lo metieron ahí. Bueno, no, perdóname, no lo metieron en ningún sitio. Le echaron un chorrito y lo bautizaron. Y en vez de la Biblia le pusieron Das Kapital en las manos. Todos estamos, no estoy señalándolo, estamos todos embarrados en lo mismo y estamos todos pidiendo restauración de aquello que fue al principio. Vamos un momentito al himnario para que vean que tengo textos bíblicos en mi enseñanza. Voy a leer el primer versículo bíblico y tengo algunos 50. Vamos al Salmo 78. Aleluya. Y dice el Salmo 78, si me lo pueden proyectar para el que no trajo Biblia: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Cuántos anhelan eso? Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio con Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán en Dios, pues pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Dios.
para con Dios su espíritu. Para los momentos para que la tierra absorba ese. Este texto es la base de esta enseñanza. Y yo quiero que ustedes vean que el salmista aquí no está contando una historia. El salmista aquí está articulando, está redactando un manual de cómo se transfiere la promesa, de cómo se comunica. Es un manual de transferencia y es un manual de conquista. Está exhortando la importancia de que nosotros hagamos esto, que no solo nos quedemos con lo que nos ministró a nosotros, sino que eso se lo ministremos a nuestros hijos. Si amamos a nuestros hijos, no les vamos a encubrir las maravillas de Dios. No vamos a decir, ay no, que yo estoy esperando que experimente todo y que tenga expuesto a distintas ideas para que tome su decisión, porque tenemos pensamiento crítico. ¿En serio? ¿Quién más crítico que nosotros? Llevamos 2000 años peleando y debatiendo doctrina. ¿Usted quiere pensamiento crítico? Enséñele Biblia. A nosotros, más en esta congregación, que le doy gloria al Señor, que aquí no le tenemos miedo a las preguntas ni al misterio, y no le tenemos miedo de decir, ¿sabes qué? No sé cuál es la contestación de eso, vamos a orar. El salmista aquí no está solamente enfatizando el informar, sino está enfatizando que haya una cadena generacional que no se rompa, que haya un enlace entre una generación y la otra, que sea por medio de esa transmisión de las grandezas del Señor, de generación en generación en generación. Y noten lo que produce esta cadena, si lo vemos así, entre las generaciones. Cuando funciona, lo que produce es que los hijos ponen su confianza en Dios. No produce que sea obligatoria, que cada niño que se críe en la iglesia, no, que llegue a una crisis a los 25 años y que se escocote y el diablo los arrastre por el piso para que después lleguen y tengan un testimonio. Yo me acuerdo que nosotros, ¿verdad? Danny Ray Band, nosotros fuimos a Expolit, ¿verdad? Una vez. Dije el evento, fíjese, ellos saben lo que son. Y me acuerdo que estábamos en algunas entrevistas promoviendo el disco que sacamos en el 2013. Y me acuerdo que en uno de los lugares, me voy a reservar el medio, ni siquiera me acuerdo bien, nos preguntan como que cuál es nuestra historia, ¿verdad? Y Joel tiene una historia de cómo Dios lo salvó también, ¿verdad? Nosotros los tres, Joel, Abimael y yo, hemos tenido la bendición de que Dios nos ha salvado jóvenes, de que hemos podido permanecer en el camino. Y usted sabe lo que quería aquellos, el medio de comunicación cristiano, que uno de nosotros nos inventara un testimonio. No, pero seguramente alguno de ustedes bregó con droga o estuvo en la calle en algún momento, a la mala. ¿En qué nos hemos convertido? Eso es lo que produce ese pietism, no sé cómo se dice en español, exagerado. Ese sobreénfasis en la experiencia individual y ese rezago de la experiencia en familia. ¿Sabes cuál es mi testimonio? Que Dios me guardó de eso. Yo me acuerdo, como soy de los 90 también, me acuerdo que tú no podías ser evangelista si no habías sido bichote, tirador, matón. Pues yo veo una generación que se va a levantar de este tiempo, que su testimonio va a ser: me enseñaron reino en mi casa y yo soy una saeta lanzada del brazo de mis padres y estoy llevando el reino a donde él no pudo llegar.
Luis Vadillo enseñó y usó el ejemplo de un relevo, ¿verdad que sí? Una carrera que uno le da el palito para que el otro siga corriendo, ¿verdad que sí? Pues el Salmo 78 es el manual de esa carrera, amado. Quiero que veamos otro ejemplo. Vamos a Génesis 22. Proyéctenlo, yo lo voy a explicar, ¿verdad? Porque no quiero avanzar. Creo que ya voy por 12 y me había propuesto 10 dormidos y ya llevo como 12, los he contado. Pasa que se despiertan cuando grito. Pues dije que no iba a gritar, pero ¿qué voy a hacer? Imagínense. Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, ¿verdad? Es el request más difícil que pudo haber recibido un padre, y le pide que le entregue a su hijo. Y en Génesis 22, Abraham, ¿verdad? Pone la leña sobre Isaac, ¿verdad? Están ready para el fueguito, para la leña. Abraham tiene el cuchillo ¿verdad? Para hacer todo. Y él está preparándose y van a subir al monte para hacer un sacrificio. Isaac, que es el hijo, Isaac, mira con la leña aquí y dice: papi, tengo leña, tenemos candela, tenemos cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo él sabía que faltaba cordero? ¿Cómo él sabía? ¿Cómo él podía mirar la preparación para la adoración de su papá y saber que faltaba un elemento de esa adoración? Lo reconocía porque él reconocía el patrón de adoración de su padre. Él conocía la devoción de su padre. Él había cargado leña antes. Él había visto a su padre cómo él adoraba a Dios. Y él miró los elementos y dijo: aquí falta algo. Lo reconoció porque estaba familiarizado, porque lo conocía, porque era la cultura de su casa. En su casa había adoración familiar. En su casa habían altares encendidos. Y él miró y él lo reconoció. Padre, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Lo practicaban en su casa. ¿Y por qué fue que Dios le confió misterios a Abraham? ¿Por qué le confió misterios a Abraham? Génesis 18, 19. Porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. Si tenían duda, ahí está la confirmación de que Abraham instruía a sus hijos en el camino. Había adoración familiar en esa casa. La relación que Isaac veía de su padre con Dios no era una vez a la semana. No era que mi adoración a Dios es el día que me he visto lindo, más o menos, para ir a la iglesia a escuchar unos cánticos y un mensaje. Isaac había visto otras cosas. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestras esposas? ¿Qué vemos nosotros con nosotros mismos cuando nos miramos? El acceso a la intimidad profética que tenía Abraham estaba directamente relacionado con su pastoreo familiar. Yo les voy a decir algo. Nosotros a veces en nuestra, ¿verdad? No vemos a Abraham como profeta, pero Abraham era profeta. Y yo quiero que usted sepa que un profeta de Dios, en quien Dios confía y confía misterios, no es el profeta que lo cuenta todo, ni que dice todo lo que ve, ni todo lo que recibe. Es el profeta a quien Dios le puede confiar secretos, porque los va a mantener. Y es el profeta a quien Dios puede confiar que va a instruir las generaciones para que puedan implementar lo que está mostrando, porque God is playing the long game. Dios está mirando a largo plazo. Y por mucho tiempo la iglesia ha estado trabajando el juego corto.
Ni para la universidad voy porque ya mismo me voy. Pues ¿sabes qué? Que cuando venga me coja con la mano en el arado, me coja trabajando, me coja con una bandera, llevándola a un lugar donde aún no se ha plantado bandera, que me coja instruyendo y lanzando mis hijos y mis saetas a las naciones para conquistarlo, que venga y me coja ocupado, que tenga que me interrumpa la trompeta. Abraham era un buen mayordomo, tenía la oikonomía de Dios. No era perfecto, fíjese, era medio sinvergüenza, ¿verdad que sí? Pues ¿sabes qué? Eso nos sirve para que tú y yo, que tampoco somos perfectos, podamos ver que lo podemos lograr, que lo que yo estoy diciendo es accesible. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un templo? Tiene paredes, tiene techo, tiene una puerta o puertas para entrar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Un altar. No es la arquitectura, no es el campanario, no es la cruz que tiene arriba. Tú no tienes nada de eso en tu casa. No tienes nada de eso encima de ti ahora mismo. No creo que nadie tenga aquí un steeple en la cabeza. Pero usted tiene un altar dentro de ti. Ustedes recuerdan que el altar era uno de los elementos para determinar que un lugar era espacio sagrado. El altar es el lugar donde el cielo y la tierra se conectan. Era el lugar donde lo espiritual y lo material se conectan, se intersecan. Ahora, el altar que transforma tu casa, ¿sabes qué? No es un mueble que usted ponga en la esquinita de la sala, con unas velas, con una foto. El altar que transforma tu casa eres tú. Tú eres el altar familiar. Nosotros hemos dicho que somos templos que caminan. Let's mean it. Eso quiere decir que cuando yo llego de mi trabajo cansado, esbaratado, después de guiar más de una hora, y yo entro por esa puerta, no entró un padre cansado a la casa, entró un altar. Y no que yo sea el único altar. Si mi esposa está en casa, hay otro altar allí. Y mis hijos, estamos formándolos como altares también. Fíjense que hoy entre nosotros, mientras me están escuchando, algunos están aburridos, no se preocupe, yo lo esperaba. Pero aquí hoy hay familias nucleares, ¿verdad? No que van a explotar, pero son nucleares. Papá, mamá, hijos, que nosotros los miramos y todo se ve bien, pero no hay altar, no hay fuego. Por supuesto que algo tenemos que hacer al respecto, ¿o no? Por otro lado, vemos familias quebrantadas. Tal vez una madre soltera aquí, que se levantan a las 5 de la mañana a levantar un altar, que se esfuerzan entre todas las cosas que tienen para enseñarle del reino a sus hijos. Y usted sabe que Dios mira a esa mujer allí y Dios edifica en ese lugar un templo y Dios ve una familia en pacto. ¿Cuál de las dos familias está en pacto, amado? Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas en su santa morada. Y hace habitar en familia a los desamparados. Esa palabra morada no aparece ahí por casualidad. Ese es el modus operandi de Dios. Yo les quiero decir que la estructura familiar no produce el altar. El altar produce la familia. Claro. Cualquiera que sea la estructura, siempre y cuando estemos dentro de los linderos del pacto.
Por supuesto que promovemos que las familias sean ideales conforme al diseño de Dios, que cada niño tenga un padre, que cada niño tenga una madre. Pero si tú estás aquí, tú estás soltero o soltera y estás criando hijos, tú puedes tener un altar en tu casa y Dios lo ve en pacto. El altar es primero, no después. Lo primero que se construye cuando se va a establecer una ciudad y un lugar, bíblicamente y proféticamente, es un altar. Esa me la enseñó Katy. Amado, yo les quiero decir que cuando hay dos altares que se sientan en una mesa, comiéndose un buen ajos con gandules, comiéndose una lasaña, comiéndose una buena comida, abriendo la palabra, hablando a los hijos, altares sentados buscando presencia en la sala, en el comedor de tu casa, lo que pasa ahí es más sagrado. Lo que pasa ahí a veces es más profundo y más fuerte que cosas que a veces suceden en edificios con rótulos y nombres de iglesia y de concilio. Pero cuán poderoso es si esa iglesia, esa congregación, esta congregación manifiesta ese compromiso con ese altar familiar. ¿Qué usted cree que pasa cuando usted llega aquí los domingos y se juntan todos esos altares que vienen encendidos de la casa? La pregunta no es si usted tiene un altar en su casa. La pregunta es si el altar está encendido. La pregunta es si el altar está funcionando donde tiene que estar funcionando, como tiene que estar funcionando. La pregunta es si en tu casa está la economía de Dios. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, se me olvidó mirar la hora. Yo pienso que llevo 12 minutos. Hay un detalle bien importante aquí. La adoración es obediencia, relación y todo lo demás. Pero escucha bien, la adoración también es guerra. En inglés hay un juego de palabras que quizás no lo puedo traducir, pero es muy bueno. Worship is a worship. Worship is a worship. La adoración es un buque de guerra. Salmos 22:3 nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando lo alabamos, Dios establece su trono. Yo recuerdo que nosotros cantábamos en la carpa, ¿se acuerdan? Cristo, te entronamos, ¿se acuerdan? Y decíamos, establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Lo cantábamos y usted sabe que ese trono no se establece porque el terreno donde se establece es neutral. Un trono se establece en un terreno conquistado o reclamado. Cuando tú estableces un trono, tú estás diciendo, ese lugar le pertenece al que se sienta en esa silla. La adoración establece jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción que tú estás estableciendo en tu casa? Miren a Josafat, segunda de Crónicas 20, ¿se acuerdan? Una guerra, van ahí a pelear. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? Manda a los adoradores al frente. ¿Cómo va a ser? Si yo hubiera estado ahí, hubiera estado asustado. Me mandan con la guitarrita mía. Todos esos bambalanes con espadas y cosas y flechas, y yo ahí con una guitarrita. Imagínese usted. Pero esa fue la estrategia. Y en el mundo espiritual tiene todo el sentido del mundo, porque estaba reclamando jurisdicción. ¿Y qué fue lo que pasó? Segunda de Crónicas 20:22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Cuando tú tienes un altar encendido en tu casa, cuando tú guerreas como familia y pones la adoración primero, usted sabe lo que pasa. Los enemigos de tu casa caen en sus propias trampas.
ejemplo. Yugi me lo robó. Jericó, ¿se acuerdan de Jericó? Lo mismo. Las murallas no se cayeron porque les cayó un misil. Las murallas no se cayeron porque le cayeron a marronazo. No había manera de tumbar eso con las herramientas de ese tiempo. Estaba bien difícil tumbar ese muro. Pero usted sabe por qué se cayeron los muros. Estaban dando vueltas y estaban alabando y estaban adorando. Y cuando comenzaron en la última vuelta a cantar y a gritar, ¿usted sabe qué pasó? Se cayó lo que en el mundo y las circunstancias normales no podía ser derribado. Se cayeron los muros. Hebreos nos enseña que los muros se cayeron por la fe. Pues yo te estoy diciendo que la adoración familiar es la manera en la cual tú le comunicas esa arma de fe a tus hijos. Suena violento, ¿verdad que sí? Explosivo. Ciudad de salvación. Iglesia en Puerto Rico. Vamos a llevarnos eso para casa. Llévatelo para tu casa. Mira a alguien y dígale, llévate eso para tu casa. Llévatelo para la mesa del comedor, llévatelo para la cocina, llévatelo para el cuarto de los nenes. Llévate esa guerra para allí. Conquista. Jonathan Edwards, quien Dios usó para uno de los más grandes avivamientos que se ha dado en la historia, decía que, y parafraseo, ¿verdad?, que cada hogar es una mini iglesia. Cada hogar es una pequeña iglesia. No estoy hablando de las jurisdicciones y todo eso que hablamos aquella vez. Estoy hablando de adoración. No se me confundan. Cada hogar es una mini iglesia. Cuando tu familia se reúne para adorar, ¿sabes qué? Esto no es un acto simple, sencillamente religioso, ¿verdad? Ceremonial, vacío, hueco. No. Tú estás estableciendo el trono de Dios en tu casa. Tú estás diciendo, en mi casa gobierna Jesucristo, en mi casa gobierna Él. Tú empiezas a cantar y tú lo que estás haciendo es ungiendo paredes. Tú estás separando linderos, tú estás marcando territorio, tú estás haciendo un muro alrededor de... Tú estás declarando jurisdicción en ese espacio. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? A veces la guerra más poderosa que podemos hacer es un padre leyendo un versículo bíblico antes de que los nenes se acuesten a dormir. Es una madre orando. Es una familia cantando, aunque sea desafinado, pero cantando. No confundas lo tierno con lo débil. No confundas lo dulce de ese momento con falta de poder, porque hay potencia en la adoración familiar. Y aquí llegamos a la parte más práctico de todo esto, ¿verdad? Y yo quiero decir dos cosas antes de entrar en lo que les voy a compartir. Lo primero es que yo sé que hay mucha gente aquí que me está escuchando, que cuando escucha la palabra adoración familiar, que cuando escucha la palabra culto familiar, altar familiar, lo que le sale es un trauma. Porque recuerdan a un padre rígido que convertía eso en un tribunal, ¿verdad? En regaño, en una letanía aburridísima que era, era una cosa terrible. Pero yo les quiero decir que yo y mi casa no vamos a permitir que el mal uso de una herramienta me deje sin la herramienta y sin el poder. ¿Hay alguien que lo reclama hoy? Lo segundo que les voy a decir, y les quiero hablar con el corazón en la mano, es que este tema para mí es complicado. Cuando Neisha y yo nos conocimos ya siendo ministros los dos, ya conociendo al Señor.
Y nosotros oramos de forma distinta. Neisha ora de una manera y yo oro de otra manera totalmente distinta. Así que para nosotros orar juntos ha dado trabajo. Ha dado trabajo. Y a mí me genera inseguridad este tema. Yo llevo 2 años más o menos con este tema. Y no fue hasta hace 4 meses más o menos que por primera vez me atreví a enseñarlo al grupo que tenemos, que nos reunimos los martes por Zoom. Les soy honesto, yo no sé si lo hice bien. Yo no sé si te lo estoy comunicando bien hoy. Pero yo sé que tengo una carga en mi corazón y una responsabilidad que tengo que soltar. Y lo estamos haciendo en mi casa. Y da trabajo. Pero mi esposa está allí. Mis hijos están ahí. Y son testimonios de que ha valido la pena el esfuerzo. ¿Hay alguien que se vaya a atrever conmigo a hacerlo? Nosotros tenemos que hacer un espacio donde nuestra familia asocie el tiempo de adoración con tiempo bueno, porque es tiempo de estar con Dios y ellos tienen que sentirse que la están pasando bien. Así que si tienes que cantar canciones de niños, si tienes que lo que tengas que hacer, usted haga que sea un espacio agradable, porque estar en la presencia de Dios es dulce, más que la miel, es más valioso que el oro. Y les voy a dar un consejo práctico. Lo que vayan a hacer con su familia, que sea breve. En tu intimidad, solo, tú y Dios. ¿Sabes? Vete con Gille, ¿verdad? Como hacía Gille, a 12, 24 horas. Usted haga lo que vaya a hacer. Pero con un niño de 5 años, man, métele 10 minutos, 5 minutos, lo que sea. Empiece, como dice Chugi, métele leña a ese fuego, métele candela a ese fuego, métele candela. Pero poco a poco, ve echándole, ve soplando. Que the next thing you know, vas a tener un fuego grande en tu sala. Vas a tener un fuego grande en tus hijos. Y les voy a dar 3 cosas que usted tiene que tener o debe tener. No le estoy dando una fórmula, le estoy dando 3 elementos. Usted lo hace como el Espíritu lo dirija. Pero en ese tiempo con tu familia tiene que haber palabra, tiene que haber oración y tiene que haber canción. Me subieron la banda para que avance. No se creen que no me di cuenta, esos son trucos viejos. Viejo soy yo. Va viejo yo. Juanca, como si nosotros, lo próximo es prenderme las luces. Yo sé. Ya yo sé de eso. Deuteronomio 6 dice, verso 6, por favor, si me lo pueden proyectar, porque estoy ignorando a los músicos. Vamos. Relájate. Deuteronomio 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino en la guagua, de camino al trabajo y a la escuela, al acostarte y cuando te levantes. Y la vas a pegar por toda la casa. ¿Cuáles son esas palabras? Shema Israel, Adonai Eloheinu. Todos los días le enseñas que Dios es uno. Todos los días le enseñas la Biblia, le enseñas la palabra. Y cuando digo todos los días y digo palabra, le voy a dar un énfasis. El énfasis que le voy a dar es dual. Evangelio y ley. Escucha. Evangelio y mandamiento, para que le suene más bonito. Alguien dijo una vez que tenemos que escuchar el evangelio todos los días, porque se nos olvida todos los días. Ahí vemos que Dios le dijo a los hebreos que le dijeran a los hijos que Dios era uno todos los días. Pues parece que también eso es algo que se nos olvida todos los días. Y por eso esa proclividad hacia la idolatría.
y esa proclividad para olvidarnos tal vez de quién es Dios. Le vas a estar todo el tiempo articulando el evangelio. Usa 1 Corintios de ejemplo. Pero que esa historia, que Dios creó todas las cosas, las creó buenas, pero el pecado corrompió todo. Y Jesucristo vino, murió, resucitó y restauró las cosas. Y ahora tú y yo somos parte de esa restauración, amado. Que tus hijos se sepan esa historia, que tú te la sepas, no porque simplemente te la memorizaste, aunque sí, sino porque que internalices que tú eres parte de esa historia. Lo segundo que le dije fue la ley, ¿verdad? Dentro de la palabra evangelio y mandamiento. ¿Por qué mandamiento? Pues los 10 mandamientos. Vamos a empezar por ahí. Enséñale a tus hijos los 10 mandamientos. No como una lista de reglas, sino como revelándole a tus hijos el carácter de Dios. Recuerda que lo que estás haciendo, según el Salmo 78, es develando misterios. Estás abriendo misterios para que los conozcan, para que no se les olviden. Usted sabe que si me das una lista de 10 reglas, me va a dar estrés y no las voy a querer seguir. Pero si me estás mostrando cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que no le gusta, y yo conozco a ese Dios, yo voy a querer hacer lo que Él dice. Así que lo primero es que tiene que haber palabra, tiene que haber palabra, tiene que haber fundamento. Lo segundo que tiene que haber es oración. Y no estoy ahora hablando de la tuya en el cuarto, estoy hablando de la oración como familia. Usted sabe, nosotros acabamos de empezar a enseñar la oración del Señor, ¿verdad? El Lord's Prayer, lo que es el Padre Nuestro a nuestros hijos. ¿Por qué? Hay algo bien interesante. Jesús no le enseñó a los discípulos a predicar, les enseñó a orar. Y cuando les enseñó a los discípulos a orar, la oración que Jesús le dio, ¿usted sabe qué era? En plural. Danos, perdónanos, no nos metas. ¿Y sabe qué? No puede ser que nosotros no usemos el Padre Nuestro, que es Biblia, que está en Mateo 6, 9. No lo usemos porque suena católico romano. Pues ¿sabes qué? El Padre Nuestro es una maqueta de cómo debes orar. Y más que eso, cada vez que una familia ora el Padre Nuestro y lo ora en plural, Padre Nuestro que estás en el cielo, y tú empiezas a declararlo, ¿qué es lo que tú estás declarando? Que venga el reino, que la voluntad se establezca, que venga el cielo a la tierra. Tú lo que estás es proclamando el avance del cielo y la tierra. Es poderoso. Pero que no se convierta en vana repetición. Que no sea vana. No dejes que sea vana. Pero no me condenes la repetición, porque bastante repetición que hay en la Biblia. ¿Para qué son las fiestas? Para que repita, para que no se te olvide y para que lo transmitas a tus hijos. Usted se acuerda, ¿verdad? Del tema de la liberación que hablamos, de cómo la casa, si la dejas abierta y vacía, decorada y todo lo demás, vienen un par de sinvergüenzas peores. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Me paré aquí para que usted se asuste, piense que me caigo y no se duerma. Escucha, I know what I'm doing. Escúchalo. Nosotros hemos aprendido que el mundo espiritual adolece los vacíos, máxime en lugares de autoridad. Pues yo le quiero decir que si usted no es una familia que ora y usted no asume ese rol de autoridad en su casa, alguien lo va a asumir. Y lo último que tienen que incluir, pero no lo último que les voy a decir, me falta como medio mensaje, es la canción. Música, canción, cántico. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, contando y alabando al Señor.
Una familia que se canta, se habla cantándose salmo. Qué bonito, ¿verdad? Pero como les dije, cuando usted canta como familia, usted está ungiendo las paredes. Afine o no afine, cante. Puede poner un CD, no hay problema con eso. Puede poner un MP3, puede poner un Spotify, lo que sea, YouTube. Pero usted sabe qué, hay algo especial. Ahorita no lo sintieron. Hay algo especial de esos espacios cuando la música para y simplemente se escuchan las voces. Cuando Chuy nos estuvo dirigiendo en adoración, sintieron ese momento, ¿se acuerdan? ¿Ven que se acuerdan más de la música que del sermón? Pues haga eso. Fletcher otra vez. Déjeme hacer las canciones de la nación. No me importa quién haga sus leyes. Pues amado, padre de familia, madre de familia que me escucha, encárgate de las canciones de tu casa. Encárgate de lo que se canta en tu casa. Encárgate de formar por medio de cánticos la cultura de tu casa, la cultura de tus hijos, la fe de tus hijos. Por supuesto, tú tienes que enseñarle a fluir en el espíritu, a hablar lengua, aleluya. Nosotros somos así, somos encendidos en fuego, ¿verdad? Tú le preguntas ahora mismo a Samuel, tú le dices, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo próximo que te va a decir es fuego del Espíritu Santo. Eso tuvo que haber sido la madre. Usted sabe el himnario que encontré, no fui yo. Yo lo encontré y lo tenía escondido. Pero escucha. Lo que te estoy diciendo no es que sustituyas eso, es que le añadas fundamento. Porque el fundamento, la experiencia de lo sobrenatural te enseña que eso puede pasar. Tú experimentas sanidades y tú crees que pueden haber sanidades. Claro que sí. Y mientras más lo experimentas, más fe te da y más potencia y más fuego del Espíritu Santo y más candela en ese tema y todo lo demás. Pero usted sabe que te mantiene cuando alguien no se sana. El fundamento de la palabra. Si tú estás fundamentado con palabra, con oración, con cántico, que de verdaderamente te moldea tu cultura, ese es el momento donde tienes la capacidad de decir, aunque yo no lo entienda, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que nada se sale de tu mano. Yo sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Yo sé que todas las cosas para el que cree obran para bien. Y aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo entienda, yo lo creo. ¿Por qué? Porque estás edificado en canciones, en oración, en palabra. Mire, hay canciones cristianas que son buenísimas para talar el patio, para lavar el carro, para ir al gimnasio. No dejan de ser buenas, no dejan de ser cristianas. Yo escribo canciones de esas. Sí, no es una crítica. Hay otras canciones cristianas que, bueno, para eso escucha Rubén Blades. Pero todavía, ¿sabes qué? Hay himnos y hay canciones, aún de adoración moderna, que hemos cantado aquí en el devocional, que sirven para edificar tu casa, sirven para moldear una cultura. Aquí estábamos cantando de victoria, aquí estamos cantando de cómo el Señor interviene en nuestras vidas desde la perspectiva de la victoria. Y si no encuentras una canción, abre un salmo y empieza a cantarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y más si no entonas como quiera. Pídese, cántelo. Salmo 145:6 lo dice así: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Yo no puedo publicar lo que no tenía en privado. Yo les quiero decir que esto que está aquí ahora mismo no es el servicio de alabanza y adoración per se. Este es el servicio de publicación de alabanza y adoración per se. Usted viene aquí entrenado de su casa, entrenado de tu familia, y lo que tiene es un efecto multiplicador cuando usted se encuentra con otros altares y otras moradas encendidas en el fuego del Espíritu.
Y antes de cerrar, yo quiero que entendamos la seriedad de lo que está en juego. Ustedes hemos aprendido cómo el Señor le ha dado la espada al Estado, cómo le ha dado las llaves del reino a la congregación, a la iglesia, y cómo le ha dado la vara a la familia. Pues yo quiero que usted sepa que si usted no usa esa vara como familia, alguien más la va a levantar. Mira cómo es la cosa. Si usted no educa a sus hijos, le va a llegar el Estado con un currículo, y después usted se va a quejar del currículo. No estoy hablando de que tiene que ser homeschooling, ¿verdad? Tenemos una escuela excelente aquí. Estoy hablando del principio. Si usted no canta con sus hijos, no educa a sus hijos, no le forma esta cultura, usted sabe, le va a venir el mundo con otra cultura. Le va a venir el Estado con otra cultura. Va a haber vacío. Lo que tú haces y lo que vas a hacer esta semana, porque yo lo creo, en tu casa no se queda ahí, porque ustedes salen después de la casa. El worship sale del puerto de tu casa y va a estar cargado de lo que generaste en worship. El Salmo 78 que estábamos leyendo cierra con una advertencia, ¿verdad? Dice que no sean como sus padres, ¿se acuerdan? Hijo del diablo. No, eso es lo que dice. Dice, como a sus padres, generación contumaz, más o menos, y rebelde, que no dispuso su corazón, ni fue fiel su espíritu para con Dios. Eso significa que esa cadena generacional que estábamos hablando, de la transmisión de esta fe, de generación en generación, se puede romper. Pero no se rompe porque vio una crisis familiar, se rompe por un silencio. Se rompe porque se dejó de comunicar, porque se dejó de traer palabra, se dejó de traer canción, se dejó de traer oración a la próxima generación. Se rompe y se interrumpe por una generación que tuvo el testimonio pero no lo comunicó, que tuvo la palabra pero no lo entregó. Una casa que tenía la promesa declarada en la pared, pero ese altar estaba más frío. Pero esta es nuestra promesa. Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos. Y dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esa es tu misión, esa es tu promesa, esa es tu call to action, tu llamado de acción. O sea, la promesa de Dios no termina contigo, pero pasa a través de ti. A veces yo escucho a Paul hablando aquí y empieza a decir unas cosas, y a veces dice cosas que yo no entiendo. Pero hay una cosa que yo sí entiendo, amado, y que yo sé que él la entiende. Y es que él sabe que las cosas que Dios le ha mostrado a él para esta generación y esta congregación y esta obra, él las está sembrando para generaciones futuras. Él sabe que las cosas que él está sembrando 100, 200 años de aquí a allá, quizás escuchan esa grabación y van a decir, wow, Paul lo estaba diciendo, y nosotros no lo entendíamos porque él no está hablando solo para ahora. Él está playing the long game. Dele gracias a Dios que tengan una congregación así. Así que dale tiempo. Llegué a una parte en la enseñanza, en la prédica, que dice conclusión. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene texto debajo. Empezamos en Edén. Hablamos de tabernáculo.
hablamos de encarnación. Llegamos a Pentecostés, hablamos del Espíritu en el creyente y de la preparación de la casa. Usted escuchó todo eso. Hablamos del pacto. Nos hemos mudado por muchos sitios, pero hoy llegamos a un sitio que a veces no llegamos tan frecuentemente. Llegamos a tu casa, a tu sala, a tu cocina, a tu comedor, al cuarto de tus hijos. Ahí llegamos hoy. La oikonomía está ahí. El Espíritu Santo, hay llenura de Él ahí. Hay presencia allí. Hay palabra, hay oración allí. Las canciones que nos formaron a todos nos enseñaron a esperar y a salir. Pero el Espíritu está formando una generación que está dispuesta a conquistar y a tomar. Estoy brincando cosas, no se preocupe. Tenga fe. Usted no tiene que ser perfecto. Póngase de pie para lo que estamos hablando. Yo no soy perfecto. Yo les estoy diciendo, les estoy hablando. Les suena con autoridad porque sé que Dios me mandó a decir esto. Sé que esto es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Pero también les ha abierto mi corazón y les he dicho que esto se hace difícil, que esto da trabajo, pero vale la pena. Y yo le pido al Señor, amado, yo le pido al Señor que esta Biblia que yo tengo aquí, literalmente esta Biblia, que yo la pueda desgastar leyéndole a esos niños y que de aquí a muchos años, de alguna manera u otra, le pueda leer a mis nietos. Y cuando yo le entregue esta Biblia a uno de mis hijos, yo espero que ellos la abran y la encuentren desgastada y que la desgasten aún más, enseñándole a sus hijos. Yo no sé si, yo empecé tarde a multiplicarme, yo no sé si le voy a poder predicar a mis nietos, pero a nietos sí, y a hijos sí, y sé que estoy sembrando en ellos para las próximas generaciones. Yo le pido a Dios, que mis hijos reconozcan los elementos de un altar de adoración, que sean como Isaac, que miren y se den cuenta si falta algo. ¿Hay alguien que comparta ese anhelo conmigo? Yo le pido al Señor, por supuesto, no van a preguntar por el Cordero porque el Cordero ha sido provisto, es Jesús. Y yo le pido a Dios que no pregunten por el Cordero porque yo les pueda mostrar con mi esposa el Cordero todos los días en mi casa. Que conozcan al Hijo en mi casa. Esta mañana, ya tarde, no me miren así. Yo no les estoy pidiendo una oración ahora. Yo les estoy pidiendo una declaración. Una declaración que ya usted ha hecho aquí antes y la va a volver a hacer. Una declaración que cuando Josué la hizo con su familia, no le preguntó a nadie. Tomó una decisión por su casa. Póngase de pie los que vienen conmigo y declaren: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo: yo y mi casa serviremos a Jehová.